Honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer Daniel 4:2. Para honra y gloria de nuestro Dios. Agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo que honro a Dios y le doy toda la gloria y la honra, honor con mi testimonio. Mi deseo es ser de bendición para todo aquel que esté pasando una prueba difícil y tiene poca fe. Pero en esta tarde tú te atrevas a creerle a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Tú te atrevas a creerle a Dios y recibas tu milagro. A Marta Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, amén. Pues para Dios no hay nada imposible. Es por eso que para mí difícil me es callar sus maravillas y el poder de su gracia. Pues no me pagó conforme a mis iniquidades ni pecados. Le doy gracias a Dios que usó esta enfermedad de gran magnitud, un cáncer terminal en su cuarta etapa. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En su cuarta etapa, para que yo me humillara, me rindiera a Él Amén. y lo recibiera y lo confesara como mi único y suficiente Salvador. Amén, aleluya. Daniel 4:2 dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sí, les digo, mi pasado fue pésimo en gran manera a los ojos de Dios, pero eso no edifica en nada. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El enemigo desea que hable de cómo me tenía encadenada, pero Cristo me hizo libre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Y hablaré de lo que Dios hizo en mi vida, pues eso sí les será de bendición. Por si te falta fe, recuerda que los religios de Jerusalén trajeron a una mujer pecadora, sorprendida en el acto de adulterio, a Jesús, para que la condenara y así matarla a pedradas. No sabían que la trajeron al dador de la vida a través del perdón
y la puerta que hoy dejó abierta, Cristo es la puerta del perdón. Hoy entiendo por qué tengo vida nueva. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy entiendo por qué me creó y preservó mi vida. Preservó mi vida de la muerte en esta enfermedad, para alabanza y gloria de su nombre. Qué hermoso privilegio tengo anunciar los prodigios y milagros que el Altísimo Dios sigue haciendo. Así dar a conocer que cuando la sabiduría humana llega a sus límites y dice, ya no se puede hacer nada, Jesucristo dice, sí, nunca llega tarde ni después, sino en el momento de tu clamor. Aleluya. Isaías 65:24 dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Nada hay imposible para Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Sigue haciendo milagros. Hebreos lo confirma. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Para recibir de Dios un milagro hay que humillarnos. Porque Dios es lo que quiere. Quiere un corazón constricto y humillado. Quiere un corazón agradecido. Quiere un corazón arrepentido. Que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos su perdón, que necesitamos esa salvación, esa vida eterna que solamente Él nos ofrece. Sí, amén. Para muchos que no conocen, ¿verdad?, mi testimonio, para honra y gloria de nuestro Dios, porque yo estoy segura de que si Él me ha dado vida es para honrar y glorificar su nombre, y es el único que debe de ser exaltado. Sí, amén. El 31 de diciembre del año 2012, yo fui al hospital de San Joseph, de aquí de California, con unos síntomas que tenía de hacía mucho tiempo, que tenía muchas náuseas, mareos, a veces sentía debilidad, a veces no podía dormir por varias noches, era un cansancio terrible, a veces quería vomitar, no podía vomitar. Pasé mucho tiempo con esa situación. Ya en otra ocasión había ido al hospital y pues no me hicieron los estudios pues que me hicieron después, pero yo sé que Dios tenía un propósito. Él permitió toda esta situación y yo le doy la honra y la gloria, le doy las gracias a Él,
porque de no ser así no me habría alcanzado y estaría muerta, estaría en el infierno, sin tiempo de arrepentirme, pero Él ya tenía un propósito en mi vida. Cuando al final fui en ese día, 31 de diciembre del año 2012, empezaron a hacerme estudios. En muchos estudios me hicieron CT scan por 2 veces, me hicieron ultrasonidos, me hicieron estudios de sangre, de todo. Y lo único que lograban ver ellos en los estudios era que había un tejido oscuro en todo el área de mi abdomen, pero no podían decirme qué es lo que realmente estaba pasando conmigo, pues que no podían tener un diagnóstico exacto hasta que empezaron a hacerme otros tipos de estudios como la endoscopía, la colonoscopía. Luego me iban a hacer ya para el 2 de enero del 2013, el doctor llegó a sacarme al cuarto para llevarme al quirófano, porque iban a abrir unos hoyitos en la parte de mi abdomen al lado izquierdo para meter cámaras y sacar tejidos y hacer la biopsia para determinar qué es lo que tenía, qué tipo de cáncer tenía, pero pues yo no sabía aún qué es lo que los médicos sospechaban hasta que el doctor llegó, me dijo que si ya estaba preparada, que íbamos al quirófano, y me dijo porque necesitamos meter unas cámaras para sacar tejido y hacer biopsia para determinar qué tipo de cáncer tienes y en qué etapa está. Eso fue algo bien terrible para mí, porque pues uno nunca está preparado para que te digan que tienes cáncer. Pero le doy la honra y gloria a nuestro Dios, porque solo de esa manera Él me pudo atraer a sus caminos. Fue la única manera que yo lo reconocí, lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Después de la primera quimioterapia me la hicieron para el mes de marzo del 2013. Porque después me siguieron haciendo muchos más estudios. Después que salí del hospital me continuaron haciendo estudios, el oncólogo mandó a hacer muchos más estudios y pues llegó él a la conclusión de que ya no había nada que hacer, de que con el cáncer que yo tenía se llamaba carcinomatosis abdominal. Es un cáncer silencioso que da síntomas hasta que ya está en la 4ª etapa, cuando ya está regado en todos los órganos. Cuando me dice él de que es imposible operarme por la razón que el cáncer era como en forma de gelatina y estaba regado totalmente en los órganos, entonces no se podía operar, y que de todas maneras, aunque me operaran, iba a morir, porque nadie podía vivir sin partes de sus órganos. Pues al principio me entristecí mucho, pero porque realmente mi corazón estaba lejos de Dios, yo no le había entregado mi corazón todavía. Pero cuando este doctor me dijo eso, de la magnitud de la enfermedad, que estaba bien avanzada y que no se podía hacer nada, que sí iba a tomar la quimioterapia, pero estaba en riesgo, ¿verdad? La posibilidad que eso más bien iba a desgastarme más rápido y iba a morir más rápido. Era el punto de vista de él, de la ciencia, ¿verdad? Pero este día, cuando me dio esa noticia, fue para el 17 del mes de febrero. Entonces, desesperada, pues, sí, realmente me sentía en un callejón sin salida. Esa vez fue un martes, teníamos oración. Esa vez fui con mi hija y el esposo de mi hija, fuimos a la oficina del pastor y le dije lo que estaba sucediendo. Y para mí era difícil tener fe,
En principio porque mi corazón estaba lejos de Dios, y cuando tu corazón está lejos de Dios, tú no le vas a creer a Dios porque no lo conoces aún. Realmente no lo conocía, el Dios de poder que es. Amén. Gloria a Dios. Pero el pastor me dijo que le echara ganas, que hablara con Dios, que me pusiera a cuentas con Dios, y que Él se iba a glorificar de una manera sobrenatural en mi vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego entramos, ya estábamos en la oración, estábamos en intercesión. Bueno, en ese tiempo yo era como una invitada, una espectadora, más bien les podría decir que yo solo llegaba a la iglesia, sentaba, escuchaba la palabra, fin de semana, y luego ya salía normal, tenía una vida, mi vida normal que como muchas a veces que estamos en la iglesia y creemos que por el hecho de estar sentados y escuchando la palabra de Dios y escuchando la prédica, estamos salvos y tenemos el perdón de Dios, pero déjenme decirles, hermanos, que no es así. Así es, amén. Porque yo así lo creía, pero Dios me demostró realmente que las cosas no eran como yo las creía y yo las decía. Amén. A mi conveniencia, que es lo que el enemigo ponía en mí. Esa vez yo recuerdo que me puse de rodillas en el altar y le pedía a Dios perdón. Pero al tratar de hablar con Dios, yo sentía que Dios estaba lejos de mí. Pero es porque yo nunca le había conocido, porque yo nunca le había amado, porque yo nunca me había arrepentido, nunca le había pedido perdón de mis pecados. Después de cierto tiempo, me fui a sentar. Empezó el pastor, empezaron todos los hermanos a interceder. El pastor les dijo de que oraran por mí y les habló acerca de la situación que me habían diagnosticado, pues el cáncer terminal, y de que pues ya no me daban esperanza de vida. Empezaron a clamar todos, como muchas veces nuestro pastor desgalillándose, pidiéndole al Señor: sánala, ten misericordia, ayúdala, úngela, llénala. Y el corazón de uno está totalmente lejos, como si fuera la responsabilidad solamente del pastor, y que el pastor le dice a Dios y Dios va a obedecer y ya nos va a dar el milagro, lo que nosotros queremos, porque el pastor lo pidió. Amén. Amén. Y Dios me habló ese día. Por primera vez yo sentí su presencia cuando me dijo: todos pueden estar clamando por ti, pero yo quiero tu corazón. Amén. Aleluya. Es un trato entre tú y yo. Cuando pasa eso, yo caigo de rodillas. Y Dios no me deja mentir. Dios sabe que yo jamás voy a decir algo que Dios hizo o dijo y sin que no sea. Así es. Amén. Y el pastor Rafa, nuestro pastor Daniel Aguilar, y muchos de nuestros hermanos que estaban esa noche, ellos saben lo que sucedió esta vez. Fue algo maravilloso para mí, porque cuando yo caí de rodillas y empecé a pedirle perdón al Señor y a reconocer que era una pecadora, a reconocer que le había fallado, que jugaba a la iglesita, jugaba al ser cristiana. El domingo, el fin de semana, sí, voy a ir a la iglesia, fui a la iglesia y gloria a Dios, quien vive es Cristo y a su nombre, gloria. Me sentía completa yo. Pero Dios me humilló de una manera y le doy gracias, porque de no ser así, como les digo, hermanos, les vuelvo a repetir, no estaría contando este testimonio que hizo nuestro Dios en mi vida. Amén. Cuando yo caí de rodillas, yo descargué de lo más profundo de mi alma
Era un llanto desgarrador que cuando murió mi madre, me desgarré de esa manera que lo hice ese día. Y lo único que yo hacía al Señor era perdóname, perdóname. Nunca le decía sáname, solo le decía perdóname. Después de cierto tiempo, no les sabría decir si pasó 30 o 40 minutos, yo solo recuerdo que lloraba y de lo más profundo de mi alma, de rodillas, pidiéndole perdón, clamándole por perdón, por misericordia de mí. Después empecé a sentir una paz interior, esa paz que ha permanecido en mí, que aún con todas las pruebas que yo pasé, siempre tuve una gran paz en mi corazón, y Dios lo sabe. Porque cuando realmente Dios está en el asunto, como me decía mi pastor, Él te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Sí, amén. Vas a dormir a gusto, en paz. Después empieza, ¿verdad? Como les digo, la primera quimioterapia. La primera quimioterapia me la hicieron en el hospital porque pues ellos no sabían lo que podía suceder, porque era una de las quimioterapias más fuertes que estaban poniendo. Después de la primera quimioterapia me hacen la segunda quimioterapia a las 2 semanas, me las hacían casi 2 semanas, cada 2 semanas, perdón. Un total de 15 quimioterapias. En la segunda quimioterapia, como muchos de ustedes saben, hermanos, se cayó todo mi cabello. Fue algo difícil, es algo que nunca me esperaba, pues estar sin un cabello, pero gloria a Dios que me dio un cabello hermoso. Nuevamente. Cuando hicieron la segunda quimioterapia, me les estaba muriendo. Estaba mi hija ese día conmigo. Me pusieron la quimioterapia y de repente yo empecé a sentir que me iba. Y me iba a un lugar sin fin. No podía respirar, sentía algo tremendo. Y mi hija empezó a notar y me dijo, mami, ¿qué tiene? Yo solo recuerdo que escuché eso, ¿qué siente? De ahí yo ya no supe nada más de mí. Cuando yo ya volví en sí, ya me tenía con oxígeno, estaban muchos médicos. Ella desesperada empezó a llamar porque estábamos solas ahí en el cuarto donde me hacían las quimioterapias. Llegaron y empezaron pues a desconectar todo y a conectarme el oxígeno. Y todo pues fue bastante difícil porque pues al principio todavía en las primeras quimioterapias pues yo no tenía tanta fe. Pero conforme fui entregando mi corazón completamente a Él, escuchando su palabra, leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque en su palabra Él tiene todas las promesas que para nosotros. Amén. Ya todo eso fue pasando. Las quimioterapias pasó una, pasó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Wow, llegaron hasta la 7ª. Y luego las pararon porque me iba a operar. Pero no el doctor que me desahució, sino que ese mismo doctor hizo una junta de médicos. Entre ellos llegó un ginecólogo, oncólogo del hospital UCI. Él dijo que iba a agarrar mi caso. Tenía programada la cirugía para el 12 de septiembre de ese año 2013. Pero me dijo que primero iba a meter cámaras para mirar si en realidad podía hacer algo. Pero cuando metió las cámaras, cuando yo desperté como a las 3 horas quizás, y yo me tocaba, y yo digo, oh, ya terminó, ya salió bien la operación, wow, estoy viva, decía yo. Pero bueno,
Tristemente me dice el doctor después que no pudo operarme y de que es imposible, que él no me podía operar porque el cáncer estaba regado en todo y que él no podía, y por eso fue la razón que él no me abrió, él solo metió las cámaras. Pero después él me transfirió con otro doctor de ahí mismo del hospital UCI, que es el doctor Pigasi. Y para ver, me dice, tienes que pedir una cita para que él estudie tu caso, a ver si él quiere agarrar tu caso y operarte. Y yo, amén, pero yo confiaba en Dios porque yo siempre decía, Señor, si este doctor Hall, que es del Hospital San Joseph, él dice que no me puede operar y que no hay nadie que me va a operar, pero yo sé que tú tienes el control de todo, sé que tú vas a poner a los médicos adecuados para que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Y así fue, hermanos. Pedí todo mi récord del Hospital San Joseph, se los llevé al Hospital UCI. Estudiaron mi caso, pues el doctor me dijo que sí, que podía operarme porque iba a hacer todo lo posible, pero realmente no me daban una esperanza de vida. Pero algo muy cierto que él me dijo: no pierdes nada con intentarlo. Porque si te operas, puedes morir. Es un 95% que vas a morir en el quirófano por el tipo de cirugía que vamos a hacer. Pero si no te operas, de todas maneras vas a morir. Pero yo ya confiando en Dios, que yo sabía que Él tenía el control en mi vida y que Él los iba a usar de una manera sobrenatural. Amén. Yo me puse en manos de Dios primeramente porque he aprendido primeramente a confiar en Dios y no en el hombre. Amén. Aleluya. Porque el hombre falla y Dios nunca falla. Amén. Gloria a Dios. Cuando ese día programaron la cirugía para el 12 de noviembre del año 2013, a las 5 de la mañana estábamos ya ahí con mi familia, esperando la hora. Ya después que me metieron, a mis hijos les dieron un aparatito, que ese aparatito les iba a estar sonando una alarma, cómo iba toda la situación. Ellos iban a poder estar viendo en una pantalla de una computadora cómo iba todo. El doctor les dijo si él salía antes de las 6 horas, es que Urania se fue. Pero pasaron las 6 horas, pasaron las 7, las 8 horas, las 9, hasta las 14 horas. Ya después, cuando les avisaron, me cuentan, ¿verdad? Yo desperté a los 4 días. Pero cuando el doctor salió, pues, a avisar a alguien de mi familia, la que estaba más cerca o la que estuvo más lista y se les adelantó, fue mi hija Indiana. Fue la primera que entró, dice, a verme después que salí del quirófano, que estaba en cuidado intensivo. Aunque a ella ya la habían preparado de cómo iba a estar yo, pero no era lo mismo de lo que le dijeron a verlo ella con sus propios ojos, dice. Y cuando ella me miró, ella salió corriendo, llorando. Y pues mi familia pensaba que me había muerto, porque la manera que ella lloraba. Pero le doy la honra y la gloria a nuestro Dios por todo. Ya después de toda esta situación, pasé por tantas cosas maravillosas que Dios me mostró durante los 4 días que yo dormía. Una de las cosas es, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que para Él no hay nada oculto. Y muchas veces, aunque nos escondamos de todos,
pero de Él no nos podemos esconder. Amén, aleluya, gloria a Dios. O por si yo me creía que era una santa después y que ya no, y que no era una pecadora. En el tiempo que dormí, me mostró toda mi vida, todo mi pasado, cosas que yo no recordaba aún. Santo. Tantas cosas que me las hizo ver, me mostró mi vida. Era como si estaba viendo una película de todo mi pasado. Y yo me avergonzaba. Pero le doy la honra y la gloria a Él porque pues realmente Él fue el único que metió sus manos para sacarme de la vida en la que yo estaba. Después que pasé por todo ese proceso, pasé por un túnel. En ese túnel había todos los deleites de la carne, los deseos de la carne, el placer. Pero era algo que yo ya no quería estar. Era algo bien terrible. Yo sentí una eternidad todo ese tiempo. Pero al final de ese túnel había una luz, pero se miraba bien pequeña de tan lejos que estaba. Pasó el tiempo. Cuando yo llegué al final del túnel, había esa luz. En el preciso momento que yo iba a caer en el abismo sabemos que es el Seol, ¿verdad? Cuando ya nos vamos ahí, pues Dios ya no puede meter sus manos para sacarnos. Si no alcanzamos su perdón, si no nos arrepentimos a tiempo, Él ya no puede hacer nada por nosotros. Aunque clamemos, aunque le lloremos, le supliquemos, no puede hacer nada. Amén. Pero en el preciso momento que yo iba a caer, una mano resplandeciente como sea me levantó. Luego me llevó a un jardín. En ese jardín era algo tan hermoso. Es algo que realmente no se los puedo describir, porque es algo inimaginable, que ustedes no se lo pueden imaginar la maravilla que es estar en ese jardín, donde hay mucha paz, hay mucha luz, no hay tinieblas, no hay dolor. Aleluya. Gloria a Dios. No hay nada que te haga sufrir, todo es paz. Sus aguas cristalinas, ese manantial hermoso, esas aguas, cómo corren, ángeles alrededor, felices, todo es una felicidad. Es un lugar, hermanos, que hubiera preferido quedarme ahí.